iglesia. Entonces el pequeño Alejandro crece y a la edad más o menos de 12 años se dice, subió al trono de Macedonia, su padre murió, creo que él mismo lo mató. Fue de verdad que le dañaron el coco. Y Alejandro subió como rey de Macedonia, se subió en su caballo y empezó a conquistar la tierra. Se subió en su caballo y armó un ejército insospechado y conquistó parte de la India, el Asia conocida en la época, y ningún reino ha sido tan grande como el que conquistó Macedonia en la época, hace miles de años. Fue tan impresionante la conquista que hizo Alejandro, que igual los consideraban dioses, pero Alejandro era un dios supradios. Cuando muere Alejandro, el féretro era en oro y lo llevan por todos los territorios durante meses y meses, alado por caballos, para que los pueblos que habían conquistado le rindieran homenaje al cadáver del rey, del dios rey. ¿Por qué se hizo poderoso? Porque conquistó la tierra. La tierra era increíble, la tierra era increíble. Los duques tenían tierra, los reyes tenían tierra, la iglesia tenía tierra. Entonces gobernaba, cuando cae el Imperio Romano, que fue hacia el siglo IV después de la era cristiana, cae el Imperio Romano, y entonces obviamente es el mismo problema, estamos en la era agrícola, y entonces la gran necesidad es de tener tierra, y emerge una cultura en Occidente que la gobierna, y entonces el derecho de la época le hace creer, o la cultura en la época cree que el gobierno de la época, que era clerical, tenía dos espadas. Una espada por la cual gobernaba las almas, y con la otra espada gobernaba la tierra. La que gobernaba las almas la tenía, adivine quién, el Papa. Él se la dejaba para él. Decía, pero las dos son mías porque a mí Dios me las dio. Entonces decía, Dios me habla en la noche y yo gobierno en el día. Y la gente, ok, sigue así, nunca cambie. Y ya estaba todo bien, nadie se oponía. Pregunta, ¿por qué la gente no se oponía? Porque no había educación. La gente no usaba el coco. La gente no usaba el coco. Fueron miles de años sin usar el coco. Entonces, aquel rey pontífice le dice, ok, yo me guardo la espada del espíritu y le voy a dar al que más tenga tierra la espada de gobernar el mundo y te hago rey. Pero si no me haces caso, te hago pao pao. Entonces cuando el rey no le hacía caso al pontífice, le quitaba la espada del poder. Dios lo bendiga, lo desprestigiaba y nombraba a otro. Y ya está. Toda esa creencia mantuvo la época, mantuvo 1500 años a la gente trabajando la tierra, dependiendo del señor feudal. El señor feudal era el dueño de la tierra y la gente trabajaba la tierra como esclava, como vasalla. La gente no tenía poder. ¿Cuándo empieza? Entonces, los únicos que se educaban entonces eran los nobles, la gente del pueblo, la gran masa, no tenía derecho a educarse porque no podía educarse, porque ni siquiera se concebía la idea de que alguien se educara, porque eso no era lógico. Se educaban los nobles y los clérigos. Pues bien, uno de los mayores problemas que tuvo esa cultura es que hacia 1500 y algo, alguien exageró un poco el tema y dijo que para salvarse, que si tú donabas la tierra que tenías, te daban un certificado para que tu alma no se quemara tanto. Y le otorgaban un certificado. Y ese certificado lo firmaba. Y un monje alemán que se llamaba, ¿se acuerdan? Martín Lutero dijo, hello, yo no estoy de acuerdo con eso.
exageraron un poquito la nota. Lutero se revela y empieza a leer cosas que en la época no se podían leer. Y aparece una cosa increíble. Gutenberg era un hombre alemán, había nacido y se había inventado la imprenta. Había mejorado la imprenta que los chinos ya se la habían inventado seguramente había hace miles de años, pero Gutenberg la perfecciona y en Europa occidental públicamente sacan el invento de la imprenta y entonces Lutero se inventa una Biblia. Y por primera vez en la historia de la humanidad se imprime la Biblia que nadie podía leer, se imprime para que los vulgares la leyeran. Se imprime en Alemania. ¿Importante el hecho? Imprimieron una Biblia y la gente empezó a leerla y el mundo empezó a hervir un poquitito. La imprenta empezó a ser un hervor chiquito desde ese comienzo y empieza a haber un peligro para el sistema de la era agrícola. Denme la otra, por favor. Este señor fue el tercer rey de la dinastía Tudor. Había heredado el reino de Inglaterra después de su padre, que se llamaba Enrique VII, y él asumió el cargo como Enrique VIII, uno de los reyes más impresionantes que ha tenido Inglaterra. Finales del siglo XV, hereda el trono de Inglaterra. Un rey brillante. Pero tenía un problema. Yo no sé si sería un problema. Era enamorisqueado como ustedes no se imaginan. Todo lo que veía le gustaba. El rey estaba casado con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era la hija de los reyes católicos. Era sobrina de Carlos V, que era español y era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues la reina Catalina de Aragón era sobrina de este señor y a la vez era pariente prima lejana del Papa. El problema no era eso. El problema es que este señor, Catalina de Aragón, tenía una corte de mujeres increíbles que la adulaban y la ayudaban, y en esa corte había una vieja buenísima. Y el rey le gustó. Era una cortesana, se llamaba Ana Bolena. Le encantó. Desde que la vio dijo: esa es mi mujer. Le encantó. Se enamora perdidamente, porque una de las cosas por las cuales se enamora el rey, dice Shakespeare, es porque Catalina de Aragón, porque esta señora Ana Bolena no le daba sino besitos. De verdad, le daba solo besitos y le decía: si no nos casamos, entonces decía el rey: pero ¿cómo me caso? No puedo casarme contigo. La reina es Catalina de Aragón. Siglo XVI. Quiero que se imaginen en ese momento. Siglo XVI. El rey se enamora perdidamente de Ana Bolena y se le ocurre una idea brillante de tanto amor. Me divorcio de Catalina de Aragón. Siglo XVI. Hello. Cuando la civilidad occidental se le ocurrió pensar en que era posible el divorcio en el siglo XIX. No, o sea, hacia el siglo XIX y XX nosotros somos capaces de meter en la civilidad el divorcio. Pues el rey en el siglo VIII, en el siglo XVI, digo: yo me divorcio. Entonces reúne la corte inglesa y le dice: yo me quiero divorciar. Inventó todo un discurso que ella, o sea, ¿cómo hacen los que se van a divorciar? O sea, que fue, que la perrita, que la lorita, que ella me mintió, que, ¿sí me entiende? O sea, inventó todo un drama y la corte inglesa le dijo: no se puede, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede desunir. Hello. Entonces inventó, entonces
llamó el Consejo de Estado y el Consejo le dijo, no, no, rey, no, su majestad, eso no se puede hacer. Y el rey, no, rey, hello. Entonces el rey dijo, voy a hablar con el Papa. Creo que el Papa era Pablo V. Y va y habla con el Papa. Y el Papa le dice, ¿divorciarse de Catalina de Aragón? Recuerda que lo que Dios une, el hombre no lo desune, y menos tratándose de mi sobrina. Papa, no, eso ni se le ocurra, rey. Entonces el rey sigue enamorado. Y por aquella época, Cromwell era el primer canciller de Inglaterra. Existía John Milton y existían los más grandes escritores y filósofos. Tomás Moro era otro canciller después de Cromwell, había sido canciller después de Cromwell. Y había muchos filósofos en Inglaterra. Enamorados. Vamos a hablar de un acto educativo increíble. Pues un día, un amigo de Tomás Moro, que era un gran filósofo, parece que dejó caer en manos de Ana Bolena un libro. Y en el libro decía que jurídicamente no era sustentable que Inglaterra, siendo tan poderosa, dependiera de un Estado extranjero como era el Vaticano, como era Roma. El filósofo decía, es una artimaña de la historia, ni jurídica, ni humana, ni históricamente, y le explicaba, y Ana Bolena vio ese libro y lo leyó todo. Y dijo, esto lo tiene que leer mi amor. Y fue y le llevó el libro al rey. El rey se sentó en un cuarto y empezó a leer el libro del filósofo. Y leyó el libro. Inglaterra no tiene por qué estar sometida al imperio de Roma. El Papa no nos puede gobernar porque no hay ningún sustento. Y el rey tomó una decisión. Dice, es increíble, yo nunca había leído esto. Esto es apoteósico. Me separo de Roma.